No lo creerás. El técnico vio la pantalla de mi esposo y me hizo una advertencia urgente. Lo digo y todavía siento la electricidad en el cuerpo al recordarlo. El taller lleno de metal frío, el teléfono entre las manos de Río, y su voz, apenas un susurro, cortando todo a mi alrededor. Hazte con las llaves. Bloquea las tarjetas. Esa fue la frase que cambió el ritmo de mi vida. Esa mañana empezó como cualquier otra. El olor del café me pegó a la cocina antes de que despertara por completo. Aldo ya estaba en pie, charlando con la televisión baja, la camisa arrugada y el pelo rebelde como siempre. Nos besamos rápido, un beso de rutina que en años había cobrado sus propios gestos, una mano en la nuca, un enredo de dedos, un «nos vemos después», que sonaba a tranquilidad. Habíamos construido una calma compartida, pedazos de vida que no parecían romperse nunca. Creíamos que lo cotidiano nos protegía, pero las pequeñas grietas estaban allí, escondidas en la costura. Teléfono boca abajo en la mesa cuando antes lo dejaba con la pantalla hacia arriba. Llamadas que Aldo silenciaba y guardaba aparte. Mensajes borrados a la carrera cuando yo entraba a la habitación. Nada que, por separado, gritara peligro, pero juntas eran una música rara que yo empezaba a reconocer. No quería ser paranoica. Me costaba creer que el hombre que me había prometido una vida no compartiera al menos detalles mínimos. Aún así, había noches en las que se levantaba a fumar en la terraza y volvía con el perfume de otra casa. Había tardes en las que su forma de mirar el teléfono me recordaba a alguien que esconde algo más que una conversación vergonzosa. Le pregunté una vez, con la voz arrastrada, si había algo que me tenía que contar. Me miró, con esa mezcla de cansancio y paciencia, y dijo, «Nada, amor. Es trabajo». Y yo, una y otra vez, me aferré a esa respuesta porque era lo más fácil. El día que todo se rompió fue un miércoles sin nombre. Aldo salió deprisa por la mañana. Yo, distraída, dejé la cafetera encendida. Volví a la cocina porque el aroma me llamó y encontré su teléfono en el borde de la mesa. No sé por qué lo toqué. Tal vez porque quería una excusa para mirar algo que me quemaba por dentro. Se me cayó de entre los dedos. Un chasquido seco. La pantalla se fue a pedazos sobre la madera. Tiré el teléfono a la basura sin pensarlo. Un gesto sin intención. Más de rabia que de lógica. No quería verlo. No quería saber. Pero la noche trajo más de lo esperado. Mi instinto, esa cosa antigua que no se domestica, me martillaba el pecho. No podía dejarlo allí, en un cubo donde cualquiera pudiera revolver. A medianoche, cuando los ruidos de la casa eran solo el viento en la calle y el zumbido del refrigerador, lo saqué. Lo envolví en un paño y lo metí en mi bolso. Me sentí culpable y valiente a la vez. Tomé la moto y fui directo al taller de mi primo Río. Río siempre había sido técnico. Para él, los aparatos tenían alma. Tenía esa forma de tocarlos como si leyera su biografía. Lo encontré en su lugar habitual, entre cajas, con el olor a solvente y a plástico quemado alrededor. Había una radio vieja que canturreaba, y él me recibió con un «¿Qué pasó?», que entendía más de lo que decía. Le entregué el teléfono envuelto con las manos que temblaban. «No me digas nada, déjame verlo», me pidió, y lo dijo como quien pide permiso para abrir un libro prohibido. Lo abrió con cuidado. Yo miraba de reojo, fingiendo despreocupación. Río lo giró y encendió la pantalla. La iluminación del taller hizo que la fractura de vidrio brillara como un mapa, y entonces la carpeta apareció. Fue un momento en el que el tiempo se ralentizó. Las palabras escritas en la pantalla me empujaron hacia atrás. Fotos de mi identificación, de papeles que yo reconocía como míos, y un documento, un borrador de poder, con una firma que era mi letra, pero que yo nunca había firmado en ese contexto. Mensajes concatenados, fechas y un texto que hacía que mi garganta se secara. Etapa final esta noche. No había un adjetivo más frío que ese conjunto de palabras. Etapa final. ¿De qué etapa hablaban? ¿Cuál era la meta? Río me agarró del brazo y me llevó a un rincón oscuro del taller. Su voz era baja, urgente, casi una vibración contenida. «No te lo voy a decir gritando», susurró. «Hazte con las llaves, bloquea todas las tarjetas, y no lo dejes acá». No fue un consejo técnico. No fue un truco. Fue una orden. Supe en ese instante que no era una cuestión de traición común. Había alguien planificando quedarse con lo que era mío, y estaban dispuestos a fingir un accidente. La idea me hizo tanto daño que me dio fuerzas. No era solo el miedo a perder objetos, era el miedo a perder mi casa, mis recuerdos,
la parte de mi historia que estaba atada a esos papeles. Río hizo lo que podía sin cruzar líneas. Hizo una copia de seguridad del contenido del teléfono. Dijo que era para preservar evidencia. Y me explicó, con esa paciencia de quien traduce un idioma técnico a uno humano, que había algo en la carpeta que no cuadraba. Fotos tomadas en distintos momentos, un archivo con el borrador del poder notarial y una serie de mensajes que señalaban a una persona. Jihan. El nombre me heló. Jihan era su amiga. La mujer que había venido a cenar con nosotras, que me había abrazado en mis cumpleaños y que reía en la misma mesa. Ver su nombre allí fue como descubrir una grieta en un cristal que no pensabas que fuera posible. ¿Estás segura?, pregunté sin pensar. Mi voz era apenas un hilo. Río frunció el ceño. Todo está, pero no voy a sacar conclusiones. Tuve que sacar la tarjeta que estaba oculta dentro del móvil. Había una SD muy pequeña, dijo. Y no estaba sola. Hay fotos de documentos. Hay una conversación con una frase que... Se encogió de hombros. Etapa final. Tú decides qué es final. No sabía cómo actuar. Río me miraba con la mezcla de paciencia y protección que tienen las personas que han visto a sus familiares pasar por tormentas. Me ofreció café, y yo lo rechacé. Había algo más punzante que la cafeína alimentando ahora mi cuerpo. La certeza de que había que moverse rápido. No por venganza, sino por sobrevivencia. De regreso a casa, las calles me parecieron distintas. Cada luz era un ojo. Los pasos de la gente, sospechosos. Aldo me recibió con el gesto cansado de quien carga con problemas anónimos. Me abrazó y yo sentí su cuerpo tan conocido, tan capaz de confortarme y también de ocultarme. Me miró la mano, vio que tenía una mancha de grasa en la palma por culpa de Río, sonrió con la ternura de siempre. ¿Qué hiciste hoy?, preguntó, cariñoso. Fui a ver a Río. Mentí con voz neutra. El teléfono se rompió. Lo llevé a revisar. No dije nada más. No le dije que su teléfono, en manos de mi primo, había mostrado un plan para arrebatarme todo. No dije que su amiga aparecía en esa pantalla como un nombre marcado. ¿Para qué? Mi silencio se volvió un arma. No reflejé pánico porque no quería despertar defensas que pudieran poner en marcha algo más rápido. Esa tarde estuve metida en un torbellino de tareas que parecían tan prácticas como contagiosas. Llamadas a los bancos, hablar con un asesor legal que me dio un par de pasos para proteger cuentas sin entrar en detalles públicos, y la visita a una tienda de cerraduras. No lo hice con prisa, lo hice con la calma de quien aprende a manejar mejor su respiración. Cada acción era una pieza de un puzzle que mi mente quería armar. No voy a detallar procesos técnicos aquí, no daré instrucciones, solo diré lo que hice. Pedí bloqueos temporales en las tarjetas, activé medidas de seguridad en lo digital y cambié llaves. Cambiar las cerraduras fue más simbólico de lo que esperaba. Ver la llave nueva en mi mano fue como sostener de nuevo un derecho que me querían arrebatar. No me sentí poderosa de golpe, pero sí un poco menos desnutrida frente al peligro. Mientras hacía llamadas, recordé escenas pequeñas con Aldo. Tardes en las que arreglábamos juntos algo sencillo. Las veces que se quedaba despierto esperando que volviera de viajar. La forma en que canturreaba una canción estúpida mientras cocinaba. No quería borrar todo eso de un plumazo. No quería creer que la gente que amaba pudiera ser parte de un plan sin más. Tenía que comprobar. Tenía que juntar pruebas, pero sobre todo, tenía que protegerme. Río me decía que guardara todo en caja fuerte, que no dejara pruebas físicas a la vista. Le creí. No podíamos mostrar todas nuestras cartas. También decidimos que, por ahora, no llamaríamos a la policía. Eso es algo que muchos no entienden. Llamar de inmediato parece la respuesta lógica, pero en mi caso era un riesgo. Si había una red, y si alguien fuera parte de instituciones que podían preparar una coartada, un aviso prematuro podía poner en marcha lo peor. Fue una decisión que me pesó, pero la tomamos con la cabeza fría. Y la hicimos sabiendo que era arriesgada. Planificamos. Y aquí quiero ser cuidadosa. Planificar no es tramar un delito, es diseñar cuidado. Hicimos una lista de tareas que eran defensivas. Copias de seguridad de todo lo que pudiera servir como evidencia, respaldo en la nube de documentos que no podía perder, la consulta con un abogado que me explicó cómo presentar una denuncia con pruebas firmes, y, esto fue clave, preparar una escena que nos permitiera exponerlos si llegaban al extremo. No entraré en detalles tácticos. Solo diré que la estrategia implicaba dejar que pensaran que yo era vulnerable, para que se movieran y así quedar expuestos.
Era arriesgado. Era frío. Pero también era lo que había que hacer para salvar no solo bienes, sino mi vida. Durante ese día, mi relación con Aldo parecía igual que siempre desde fuera. Él hablaba con naturalidad, se acercaba a mí en la cocina, me preguntaba si quería salir el fin de semana. Nada en su comportamiento rompía con una rutina que yo conocía. Eso me sorprendía y me dolía. ¿Cómo se mantiene la normalidad cuando se traman tempestades debajo? ¿Cómo se come pan en esa mesa sin que algún pensamiento te estalle como una onda? Jihan apareció esa tarde. Lo hizo con su risa habitual, con esa manera su cercanía que parecía tan auténtica. Me abrazó. Su perfume era el mismo, dulce y familiar. Trajo una botella de vino como si fuera una visita casual. En su abrazo noté un leve temblor, algo que creía demasiado sutil para ser miedo. No podía saber si era culpa o nervio. Hablamos de cosas frívolas, de una serie que ambas seguíamos, del clima. Ella me miraba a los ojos con esa mezcla de ternura y extrañeza que ahora mismo me resulta imposible leer. Mientras hablábamos, mi mente volvía a las palabras en la pantalla del teléfono, a los documentos, a la frase etapa final. ¿Sería esta noche? El simple pensamiento me obligó a contener la respiración. Ella se reía, y yo sonreía, practicando la calma. En el fondo, yo estaba preparando una actuación mayor, como quien memoriza líneas para una función en la que se juega la vida. Río y yo nos reunimos en la tarde, low profile. Me miró como si leyera detrás de mis ojos. Hicimos comprobaciones técnicas sin entrar en tecnicismos para cualquiera que no fuera necesario, y acordamos los siguientes pasos. Ninguno de los dos era iluso. Sabíamos que estábamos jugando con algo que podía salirse de control. Por eso cada movimiento fue pensado como una pared de contención. De nuevo, no quiero que nadie lea esto como una guía para actuar por su cuenta. Cada situación tiene matices legales y riesgos reales. Lo que cuento es lo que pasé y cómo, con aliados confiables, busqué protegerme. Esa tarde, preparé mi papel. Seguir normal, hacer cena, fingir despreocupación. Tenía que ser convincente. La actuación debía ser perfecta para atraer a quienes planeaban arrebatarme todo. Cociné un plato sencillo, uno que Aldo siempre había dicho que le gustaba, porque no quería levantar sospechas. Puse música baja. Me maquillé con una naturalidad que no siempre tengo. Me miré al espejo y me pregunté a mí misma cuánta de esa persona que veía era la misma que iba a salir ilesa al otro lado de la noche. Antes de que cayera la oscuridad, hice otro recorrido por la casa. Abrazos a las paredes que conocían nuestras conversaciones. Toqué la puerta principal. La cerradura nueva brilló un instante. Tomé las llaves y las guardé en el bolsillo de mi bata como si fueran un talismán. También saqué la caja con las copias de seguridad, y la guardé en un lugar que solo Río y yo conocíamos. No podía dejar nada al azar. Cuando la noche empezó a caer, el aire se volvió más denso. Las luces de la ciudad se encendieron como lentillas pequeñas. Sentí miedo, pero más que miedo. Una especie de determinación que me permitió fraccionar el terror en medidas prácticas. Me senté en el sofá, con la copa de vino que había servido para la cena intacta a mi lado, y esperé. Pensé en llamar a alguien, en derrumbarme con una amiga que no estuviera implicada. Pero no pude. Me pareció que, si mostraba demasiada vulnerabilidad, le daría ventaja a quienes querían aprovecharse. Respiré hondo y recordé la voz de Río. Hazte con las llaves. Bloquea las tarjetas. La cena se acercaba. Tenía que actuar. Tenía que ser convincente. Tenía que hacerlo bien para que la trampa funcionara. Pero el reloj, pesado, seguía avanzando. Afuera, un perro ladró y el sonido rebotó por la calle. Aldo se duchó. La casa olía a comida y miedo contenido. Entré en la cocina para preparar el último detalle. Vi la copa que él siempre usaba. Recordé que, en su voz, había veces en las que el faro de su sinceridad se apagaba, pero también había momentos en los que su cuerpo se hacía pequeño delante de mí, confuso, manipulado quizá por alguien con más convicción. No quería demonizarlo sin pruebas. En algún lugar entre la pantalla rota y la conversación con Río había una verdad compleja. Aldo podía ser tanto víctima como parte del plan. No tenía claridad sobre su motivación. A veces lo llamaba indefinido en mi cabeza, porque así era la única forma de contener la angustia sin inventar mentiras. Y entonces llegó la hora. Me bañé con calma y me puse la ropa que había elegido. Algo que dijera, todo está bien.
Aldo apareció con la camisa planchada, el pelo recogido. Jihan, puntual, entró con su sonrisa de siempre. Nos sentamos a la mesa. Las luces eran cálidas. Para cualquiera que nos mirara desde afuera, parecía una escena normal. Amigos, cena, risas a medias. Pero cada risa era, para mí, una aguja. Cada gesto una posible pista. Al colocar la comida, noté que la copa que Aldo siempre reservaba para mí estaba sobre la mesa. Me serví vino como quien prueba el peligro con el borde de los dedos. En mi interior, el plan que habíamos diseñado con Río empezaba a moverse como un engranaje. Quería que entraran en la trampa, pero también quería que fuera limpia, legal. No quería terminar acusando a nadie sin pruebas. Quería algo que la policía pudiera usar, algo que no dejara margen para versiones que protegieran a los culpables. Jihan me miró con algo que ahora sé leer, una mezcla entre complicidad y prisa. Aldo rió en un momento, fingiendo una ligereza que no le pertenecía del todo. Yo, por fuera, comía, hablaba, reía cuando tocaba, como un autómata con el corazón sediento de justicia. Pero por dentro, el tiempo tic-tac de la noche se convertía en un martillo. No voy a describir la cena. No voy a poner detalles que puedan transformarse en instrucciones. Solo diré que cada gesto, cada palabra, fue una pieza en un tablero donde se jugaban secretos. Yo me mantenía fría, no por falta de miedo, sino porque entendí que mi temblor podía delatarme y arruinar todo. Minutos antes de que se precipitaran los acontecimientos, me levanté con una excusa trivial para meterme en el baño. Sentí la mirada de Aldo, la sonrisa chillona de Jihan. Les dije algo como, voy por más agua, y me aseguré de dejar la copa donde la habían colocado. Me miré al espejo y por un segundo me vi a mí misma, marcada por la noche, pero con una pequeña llama de decisión en los ojos. Recordé de nuevo la voz de Río. Hazte con las llaves. Bloquea las tarjetas. No era una orden técnica, era una línea de vida. Salí del baño. La casa respiraba distinto. La mesa estaba servida. Y desde esa salida hasta el momento en que planeábamos mover la pieza final, quedaba un tramo que se sentía eterno. Tenía tiempo para arrepentirme. Tenía tiempo para dudar. Tenía tiempo para convertir todo en rutina otra vez. Pero ya no habría marcha atrás. La verdad, una vez en movimiento, no sabe detenerse. Antes de seguir con esto, dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me ayuda a saber que no estoy sola contando esto. Salí del baño como quien regresa al escenario después de una pausa larga. En la mesa todo seguía en su sitio. La luz cálida dibujaba pequeños halos sobre el cristal de las copas. Sentí que mis manos tenían una temperatura distinta, como si algo dentro de mí se hubiera endurecido en hierro frío, y a la vez latiera con una urgencia clara, mantener la actuación hasta el final. Me senté. Aldo habló de cosas banales. Un colega, un partido de fútbol que no vi, el precio de un repuesto. Jihan reía en los momentos correctos, clavando miradas que intentaban ser invisibles. Serví un poco de vino en mi copa, pero solo toqué la superficie. Dejé que el líquido apenas acariciara el borde. Quería que todo pareciera normal, que la escena fuera tan verosímil que cualquier sospecha que tuvieran se adentrara como un depredador confiado en su presa. Había colocado una cámara pequeña en el salón, no porque quisiera espiar, sino porque necesitaba pruebas visuales. La televisión enmuteada hacía de cortina sonora. Sentí el peso de los ojos sobre mí, los ojos que conocía, los ojos que no quería entender. Hicimos la primera parte de la cena entre comentarios forzados. En un momento, Aldo se levantó para buscar algo en la cocina. Jihan aprovechó para inclinarse hacia mí como quien ofrece consuelo y dijo, con voz baja, «Todo va a salir bien, ¿no? Nosotras te cuidamos». La frase fue un puñetazo. Sentí que me soplaban la cara con una mano que no era la mía. La dulzura que había detrás de palabras tan suaves era la funda fuera de un arma. Volví a la mesa y noté que mi copa tenía en el fondo una especie de depósito, algo blanco apenas perceptible. No lo describiré en términos técnicos. Lo vi y mi cuerpo reaccionó antes que la mente. El reflejo me dijo no tragar, pero la cabeza me dijo mantener la calma. Respiré como habíamos practicado Río y yo, con la intención de que el temblor no delatara la verdad. Me levanté como quien siente un mareo leve, tropecé con la silla y me apoyé en la mesa. Hice la escena de siempre, la voz medio rota, la mano sobre la frente, la mirada de sorpresa. «¿Estás bien?»,
Preguntó Aldo con una rapidez que ocultaba sorpresa y algo de cálculo. Me siento rara, contesté, y dejé que la voz temblara lo justo para que fuera convincente. Retrocedí unos pasos y mi plan ocurrió en cámara lenta. Río, en el vehículo frente a la casa, ya tenía preparado el segundo paso: hacer sonar la puerta en el momento exacto. Él me había dicho que, si algo salía mal, improvisaríamos, pero que debía mantener la actuación. Me recosté en la silla y, con toda la frialdad que pude reunir, dejé que mi mirada se apagara un poco. La respiración falsa, controlada, era parte del papel. La expectación hizo que el silencio en la sala se volviera denso. Jihan se acercó con un vaso de agua, los dedos apenas rozando mi muñeca como quien comprueba un pulso. En ese toque sentí lo que había sido antes: confianza, risas compartidas, el tacto de quien te ha abrazado en los cumpleaños. Ahora ese mismo gesto me pareció como la mano de una actriz entrando en una escena preparada. La traición es así. Usa lo que te amó como herramienta. Justo cuando Jihan acercaba el vaso para que bebiera, en la puerta se oyó un timbrazo ensayado. Río había simulado la voz de Aldo en el intercomunicador, un truco que habíamos coordinado para que Jihan y Aldo salieran de su lugar natural. Fue una maniobra delicada. La idea no era sembrar violencia, sino provocar que la persona equivocada abriera la puerta y, a su vez, que entraran quienes verdaderamente estaban implicados. Aldo se levantó confundido. Jihan también. Ambos fueron hacia la entrada. En el pasillo, al cerrarse la puerta, escuché un intercambio de voces. No las distinguí todas. Esas voces en tono bajo que en mí ya se habían convertido en ruido. Pero supe que algo se movía en el engranaje. Aproveché la confusión. Me llevé la mano a la boca, fingiendo el vértigo. Me dejé caer lentamente hasta el suelo, con cuidado para que la caída pareciera natural y no hubiera huellas de actuación chapucera. Todos saltaron hacia mí, menos la persona que yo estaba esperando. La entrada posterior fue lo que esperábamos. Jihan arrastró consigo a una mujer que no era del círculo, un rostro nuevo que entró con la urgencia de quien cree estar haciendo lo justo. Sus manos buscaron, frenéticas, la copa que había quedado a un lado. Todo era como planeado, y en el preciso momento en que la tensión subió, Río y yo activamos la señal. No voy a decir cómo nos coordinamos, solo diré que en esos segundos me vino un silencio total dentro del pecho, y con ese silencio la certeza de que no había opción más que caer y que el resto debía hablar por mí. Fingí un desmayo leve, lo suficiente para que los otros se inclinaran sobre mí y para que sus acciones se hicieran más visibles, más expuestas. Fue entonces cuando escuché el clic de la cerradura. Alguien había entrado sin anunciarse. Tal vez pensaste que era la policía. No lo era todavía. Entró una persona que no esperaba, con la apariencia de ser parte del plan, pero que en el instante se convirtió en pieza clave de la caída de ese tablero. Río tocó el interfono desde fuera y, por primera vez esa noche, el timbre de la casa fue respuesta a la llamada que de verdad quería oír. La voz de un oficial que nosotros habíamos alertado previamente, con la precisión que había costado semanas conseguir. Antes de que pudiera abrirse la puerta del todo, las luces del pasillo se encendieron y un grupo de uniformados se anunció desde afuera. No eran todos. Vinieron en número preciso para no causar una escena mayor y, al mismo tiempo, suficiente para controlar la situación. Hubo unos segundos de desconcierto absoluto. Las miradas que se cruzaron, las bocas que empezaron a buscar palabras. Jihan retrocedió. Su rostro cambió. Aldo se quedó paralizado en la entrada, como si un hilo invisible le hubiera quitado el pulso. La policía actuó con calma profesional, porque esa era otra de las cosas que habíamos planificado: entregar las evidencias en condiciones que no permitieran lagunas. Río había llevado copias, había preparado claves, había provisto de archivos que, una vez conectados al sistema forense, no permitían otra narrativa que la realidad mostraba. Ellos entraron con órdenes y con preguntas, y yo, todavía en el suelo, miré a Aldo a los ojos. No eran ojos demoníacos, eran ojos que mostraban desorientación, tal vez culpa, tal vez miedo. No supe leerlos con certeza en ese instante. Me ayudaron a sentarme. Un oficial me tomó del hombro con cuidado. Preguntaron por el incidente, y yo conté lo que había pasado, con la voz más firme que pude reunir. Les entregué a un agente un pendrive que Río había dejado con copia de las carpetas,
Le mostré la captura que había en la cámara del salón. No fue un acto de catarsis, fue un procedimiento. La justicia no es dramatismo. Es una sucesión de comprobaciones, de papeles, de registros que se cruzan para formar un patrón. Aldo fue escoltado a un lado. Preguntaron por su participación. Él no habló mucho al principio. A veces la gente que ha sido manipulada se queda sin palabras. A veces habla demasiado para intentar salvarse. En ese momento no supe cuál era su mecanismo. La policía registró, tomó fotografías, hizo las preguntas correctas. Jihan intentó decir algo como una declaración rápida, pero su voz tembló. Está en la naturaleza humana justificarse. Ese día, la justificación no bastó. Durante las horas siguientes, todo se volvió un torbellino de procedimientos. Los oficiales tomaron declaraciones, testigos dieron su versión, hubo un registro del teléfono y de los archivos. Río explicó en términos sencillos lo que había encontrado. La carpeta con fotos de documentos, el borrador del poder con una firma similar a la mía, y la cadena de mensajes que concluía con etapa final. No lo expuso con teatralidad, lo expuso con la exactitud de quien hace trabajo técnico y sabe que la verdad se sostiene en pruebas. La acusación formal se redactó esa misma noche. Fue un momento agridulce. Por una parte, la sensación de alivio al ver medidas que protegían mis bienes y mi integridad. Por otra, el dolor de ver cómo nombres conocidos se transformaban en imputados en un expediente. Me pregunté si eso era justicia o pago por la verdad. Era justicia, me respondí. Y la verdad, hasta entonces, había sido un puñado de fotos en una pantalla rota. El proceso legal que siguió fue exhaustivo. No voy a aburrarte con trámites, pero sí con lo que importa, la reconstrucción de pruebas. El fiscal presentó la evidencia digital recolectada por Río y corroborada por peritos forenses. Mostraron la cadena de mensajes, las copias de los documentos, las fotos de las cerraduras preexistentes y la temporalidad de todo. Cómo se habían movido las cuentas, qué perfiles aparecían en conversaciones, cuáles eran las coincidencias que indicaban que se planeaba algo más que un robo material. Aldo fue imputado por complicidad. No sé si el término aclara. Implicaba que, en algún grado, había participado o, al menos, facilitado acciones que contribuyeron al plan. La fiscalía documentó su participación en llamadas y momentos puntuales. No lo presentaron como cabeza de toda la operación, pero sí como un eslabón. Jihan, por su parte, fue acusada como instigadora. Ella tuvo un rol más claro en hablar con terceros, en mover papeles, en articular contactos que buscaban formalizar la transferencia de la casa y de las cuentas. La acusación sostenía que su intención era apropiarse de bienes, y para hacerlo, habían orquestado una maniobra que incluía hacerme parecer víctima de un accidente o de un suicidio. En el juicio hubo días en los que sentí que el tiempo se fragmentaba en miradas. Las audiencias no son una serie de golpes, son una labor paciente de mostrar verdad. Alcancé a ver a personas que antes consideraba amigas cruzando la calle para no encontrarse conmigo. Sentí el peso de la exposición. Con todo, cada perito que declaraba reforzaba lo que Río y yo habíamos sabido aquello primero en el taller. Había una red que se había armado para apropiarse de mi vida material. Hubo pruebas sorprendentes, no por su violencia, sino por su simpleza. Un mensaje fuera de lugar, una foto mal archivada, una transferencia interrumpida. Es en esos errores donde cae una conspiración. La defensa intentó sembrar dudas, claro que sí. Sus abogados buscaron inconsistencias. Intentaron presentar a Aldo como un hombre manipulado, a Jihan como una amiga que había exagerado. En parte esa era la verdad. Había matices. Pero la ley exige claridad, y cuando la cadena de hechos enlazó a cada uno con pruebas, fue imposible sostener una versión alternativa completa. El veredicto fue demoledor para Jihan. La jueza la encontró culpable de asociación ilícita y fraude agravado. No exageraré con años o el detalle exacto de la condena. Prefiero decir que la pena fue la más severa entre los implicados, acorde con su papel central. Aldo recibió una condena por complicidad menor. El tribunal tomó en cuenta una serie de atenuantes y, me lo repitieron una y otra vez, su posible manipulación emocional. No justifico ni exonero. Solo digo que la ley fue la que habló y que cada sentencia tuvo su motivo público. La caída no fue solo jurídica, fue social. Jihan perdió su trabajo, su reputación, sus espacios de cercanía. Aldo perdió algo que no se mide con números,
la confianza que otros me tenían, el lugar que había habitado a mi lado. Aún así, en privado, yo no quería que su vida se redujera a la palabra culpable sin matices. Había días en que lo vi desde lejos, en el pasillo de una audiencia, con la mirada vacilante, y sentí pena por el ser humano confundido que aparecía en el escenario. La justicia no es venganza. Es un intento de restablecer ecuaciones que fueron alteradas. Mientras todo eso ocurría, mi vida práctica tuvo que recomponerse. No vendí la casa. Fue una decisión consciente y difícil. La casa era más que 4 paredes. Era memoria. Era el lugar donde se habían tejido años. En el proceso de litigio, hubo amenazas por parte de terceros, mensajes anónimos que buscaban presionar. Hicimos lo prudente. Reforzamos medidas, no para aislarnos del mundo, sino para sentir que sufríamos el control mínimo. Reabrí la puerta de mi hogar con cuidado. Llené los estantes de objetos propios que me devolvían el pulso, fotos sin marco que ahora querría en marcos nuevos, una cafetera que había comprado un verano, libros apilados con dedicatorias. Empecé a pensar en el futuro. Abrir un local, algo pequeño pero mío, era una idea que venía como un hilo tímido desde antes de todo esto. Me imaginé un lugar donde pudiera ser dueña de mi tiempo, donde cada taza de café fuera una reconstrucción de confianza. Lo planeé con cautela, muy en silencio, mientras las audiencias ocupaban mis días. No salió de la noche a la mañana. Fue un proceso en el que algunos amigos me ayudaron, y otros me miraron con distancia. Río me prestó la suma inicial sin hacer preguntas, porque él había sido quien, en la noche del taller, me devolvió la noción de que había que actuar para sobrevivir. Abrí el local al que le llamé La Llave, nombre literal y simbólico. Una llave que abre y cierra, una llave que te devuelve territorios. Al principio fue pequeño. Empecé con un menú simple, cafés, panes, una mesita para conversar. Cada mañana al abrir, sentía el mismo nervio de antes de una audiencia, pero transformado en otra cosa. Posibilidades. La comunidad respondió, no inmediatamente, ni como una catapulta, sino como la suma de personas que habían visto la noticia, que habían leído artículos, que habían supuesto sin conocer todos los matices. Me escribieron mensajes de apoyo de ciudades que no esperaba. Fue en ese calor social donde entendí que la experiencia, por amarga que hubiera sido, me había dado una claridad nueva sobre de qué quería que fuera mi vida. El juicio quedó atrás, pero su huella se quedó en papeles y en días que tardaron en sanar. La sentencia a Jihan fue un elemento de cierre en lo penal, pero en lo personal hubo que recomponer relaciones, reposicionar mi nombre, devolver la confianza a quienes me rodeaban. Hice terapia, no por moda, sino porque entender lo que me pasó implicó desarmar procesos de negación, vergüenza y culpa. Aprendí algo elemental. La traición duele, sí, pero no es una sentencia vitalicia. Aprende uno a distinguir entre la culpa que te corresponde y la que te imponen por la acción de otros. Con el tiempo, la casa volvió a sentirse mía. Pinté una pared de un color que me gustaba. Cambié cortinas, planté en la terraza un par de macetas. No vendí. No quise desprenderme del lugar en el que había amado y había sido traicionada. Lo que hice fue reclamarlo con actos pequeños. Volver a desayunar en el balcón, invitar a amigas que no fueran cómplices de la red, volver a sentir el suelo firme bajo mis pies. Cada acto fue una reafirmación de que mi vida no se reducía a la noche en la que casi me la roban. Hice un acuerdo con Aldo que no pasó por la venganza ni por el olvido. Tuvimos conversaciones largas, con abogados, con mediadores. No lo convertí en un monstruo, ni lo dejé impune. Lo hice responsable. La justicia siguió su curso. Él tuvo que responder por sus actos en tribunales. Yo tuve que aprender a soltar la idea de restaurar algo que, tal vez, estaba irremediablemente lastimado. En ese proceso, el término indefinido me acompañó. Su motivación exacta no fue algo que se aclarara del todo. Hubo manipulación, quizá interés, quizá miedo, quizá mezclar todo. Lo entendí como un término que me permitía no fabricar demonios cuando la realidad era más compleja. La comunidad alrededor de mí fue clave. Personas que apenas conocía se acercaron con una taza de café, con una oferta para ayudar en el local durante un fin de semana, con palabras que no siempre se etnográficamente útiles, pero que tenían calor humano. Río estuvo presente a su manera, no solo con sus habilidades técnicas,
sino con una amistad que no me preguntó por qué no había sabido ver antes. Él me dijo una vez, en un silencio largo, que a veces el amor es lo que necesitamos para no dejarnos morir, y que la lealtad se demuestra cuando se actúa sin buscar un titular. Sus manos, que habían reparado aparatos desde que éramos chicos, ahora ayudaban a mover cajas en el local. La recuperación económica fue lenta. No fue un volver a empezar heroico instantáneo, fue poner una moneda en el frasco y otra. Me acostumbré a ver mi vida como una serie de actos cotidianos que, acumulados, me devolvían dignidad. Empecé a involucrarme en organizaciones que ayudan a víctimas de fraude y violencia económica. No porque quisiera levantar la bandera de la víctima, sino porque la experiencia me había dado herramientas prácticas. Cómo proteger documentación, cómo desplegar redes de apoyo, cómo no dejar que la vergüenza acalle la denuncia. Compartir eso me daba sentido. A veces la gente me pregunta si volvería a confiar. Les respondo que la vida no se trata de volver a confiar a ciegas. Se trata de construir nuevas formas de seguridad, de tener aliados que sean probados en la realidad, no en palabras. Me volví más cuidadosa. En algunos aspectos, más fuerte. No hablo de fortaleza heroica, sino de una fortaleza práctica. Llamar cuando algo suena mal, verificar cuando algo parece demasiado fácil, rodearme de gente que sabe reparar una cerradura, sí, pero sobre todo de gente que responde cuando la voz en el taller susurra, «Hazte con las llaves». La casa, el local, mi rutina, son la restauración posible. No todos los días son fáciles. A veces me sorprendo en un gesto cotidiano recordando la fractura del vidrio, la pantalla que brilló con la carpeta. Pero esos recuerdos ya no me destrozan, me advierten. Me enseñan a moverme con cuidado y con decisión. He aprendido a aceptar que la vulnerabilidad es parte de la vida, pero que no puede ser terreno fértil para depredadores. Pasaron meses hasta que la prensa dejó de obsesionarse con el caso. La gente siguió con sus vidas, como corresponde. Yo seguí abriendo las puertas de La Llave cada mañana, y cada taza servida era una pequeña victoria. Con el tiempo empecé a programar talleres sobre seguridad digital y protección personal en el local, no para asustar, sino para capacitar. Invitábamos a peritos, a abogados, a gente que supiera traducir jerga técnica a un lenguaje humano. La sala hizo un efecto interesante. Se convirtió en un espacio donde historias parecidas se cruzaban, y en ese cruce quedaba la fuerza común de la experiencia compartida. Mirando hacia atrás, confirmo algo que pensé mientras escribía los papeles y dormía pocas horas. La traición no siempre se presenta con un disfraz rojo. A veces viene con un perfume conocido, una risa que celebró tus cumpleaños, una mano que te ayudó a secar lágrimas. La lección fue aprender a oler la necesidad de protegerse sin convertir la vida en paranoia permanente. La diferencia entre cautela y miedo es que el primero te ayuda a actuar, el segundo te paraliza. Lo que más me salvó, además de Río y de algunos amigos sinceros, fue aprender a transformarlo en algo útil para otros. Dar talleres, hablar en foros, contar la historia con honestidad y sin dramatización sin sentido. Cuando la gente me escucha, veo en sus rostros esa mezcla de miedo y alivio. Miedo porque reconocen que podría sucederles, alivio porque hay algo que se puede hacer antes de que el daño llegue. Esa es la energía que me motiva. A veces me sorprendo sonriendo por pequeñas cosas. Una clienta que viene cada martes por su café, un vecino que te devuelve la llave olvidada, una tarde sin noticias judiciales en la que puedo leer en la terraza. Esas pequeñas rutinas son el tejido de la reconstrucción. No es heroísmo, es paciencia. No quiero terminar esto con grandes lecciones morales enlatadas. No tengo una fórmula mágica para no ser traicionada. Lo que puedo ofrecer es mi historia. La noche que casi me roban la vida, la decisión de no vender la casa, de aprender a identificar señales, de confiar en gente que muestra coherencia con actos y no con palabras. Puedo ofrecerte la certeza de que la justicia, cuando tiene pruebas, actúa, y que, a pesar de los matices y de las complicaciones humanas, volver a pararse es posible. Si algo quisiera que te quedara, es esto. Escucha tus intuiciones, pero no las conviertas en un marcador absoluto. Confirma con pruebas, busca aliados que entiendan y no juzguen, y por favor, comparte tus sospechas con profesionales cuando sientas que el peligro crece. No te vuelvas juez y verdugo, deja que la ley haga su trabajo. Protégete, sí, pero sin convertir esa protección en aislamiento. Si has llegado hasta aquí, gracias por leer mi verdad.
Si esta historia resonó contigo, compártela con alguien que la necesite. Suscríbete al canal y revisa la descripción. Ahí dejé recursos y enlaces que pueden ayudar si crees que estás en una situación parecida. Organizaciones que apoyan a víctimas, guías básicas sobre seguridad digital y contactos legales que ofrecen orientación inicial. No prometo soluciones mágicas, pero sí herramientas que ayudan a no sentirse sola. Hoy, cuando cierro la tapa de la caja registradora en la llave, siento el peso de la llave en mi bolsillo. Ya no es un talismán. Es el recuerdo de que estuve cerca de perderlo todo y que, pese a ello, pude construir algo. Si hay algo que me enseñó esta experiencia, es que la vida se recompone en piezas mucho más pequeñas y más gratificantes de lo que uno imagina, y que, sobre todo, las decisiones tomadas con la cabeza fría y el corazón atento pueden devolverte más que lo que te quitaron.